¿Qué es la musicoterapia? Bueno, es una gran pregunta. Es una profesión de la salud que tiene ley de ejercicio profesional, está reglamentada por el servicio del Ministerio de Salud y hay definiciones más bien oficiales, ¿no? De la Federación Mundial incluso. Ya a mí me gusta transmitir que la musicoterapia es una profesión de la salud, es un abordaje terapéutico, es una clínica específica del lenguaje, la comunicación y el relacionamiento. En el caso de los niños, ¿no? Hablo siempre que la musicoterapia apunta a esos modos expresivos que nos caracterizan a cada uno y que conforman, se ponen en juego en los vínculos humanos. A mí me gusta hablar desde ahí cuando hablo de musicoterapia. ¿Para qué sirve? ¿Para qué acudir a la musicoterapia cuando hay un diagnóstico de autismo en la niñez, ponele, por ejemplo, ¿no? Bueno, buena pregunta disparadora. Yo diría que agregaría a esa pregunta o desmenuzaría un poquito el para qué sirve, es qué es lo que se busca, ¿no? Cuando se piensa en musicoterapia. Nosotros los musicoterapeutas podemos ofrecer determinado posición y tipo de abordaje al escuchar un padecimiento en la infancia, ¿no? Vos me decís, bueno, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué aportes hace la musicoterapia? Cambiaría eso, ¿no? ¿Qué aportaría la musicoterapia en el desarrollo infantil temprano? ¿Con o sin diagnóstico? Vos me traes el tema de, bueno, el diagnóstico, eh, que muchas veces nos sirve a los profesionales como orientación de quienes observaron, evaluaron a un niño o una niña, y es una perspectiva en base a lo cual después se decide o se sugieran determinados tipos de abordajes, ¿no? Y entre ellos, musicoterapia. Entonces yo diría, bueno, ¿por qué musicoterapia? ¿No? Yo diría, ¿cómo llegan? Estaría bueno por ahí hilarlo un poco a, mi experiencia es cómo llegan familias solicitando musicoterapia. A veces llegan por recomendación del pediatra, del neurólogo, a veces por colegas o psicólogos, o bueno, colegas profesionales que saben cómo trabajamos en base a una inquietud. Y a veces llegan a una indicación. Y a veces llegan familias porque escuchan, porque tienen inquietudes, porque sus niños tienen algunas inclinaciones o gustos particulares con la música. Digamos, estos son lo que uno escucha y recibe, ¿no? A veces vienen porque recomendación de otros papás, pero lo importante es escuchar y alojar a cada familia que llega, ¿no? Bueno, a mí me dijeron, o el pediatra me dijo, ¿no? Que musicoterapia le haría bien a mi hijo. Bueno, escuchar un poco a la familia en qué sentido, qué escuchan de musicoterapia, y uno les explica qué les puedo ofrecer. La musicoterapia es un abordaje expresivo, de la expresividad de cada niño, ¿no? Es una escucha específica. Entonces, los musicoterapeutas alojamos tanto a la familia como al niño, como a la derivación que llega de otro profesional, alojamos un poco ese motivo de derivación, pero después nos tomamos el tiempo para escuchar, alojar a esa familia y conocer al niño. Nosotros podemos aportar en base a eso que se imaginarán muy diverso las expectativas de cada familia y muy diverso el niño o la niña que llega, más allá del diagnóstico. Entonces, nosotros trabajamos comunicación y lenguaje y relacionamiento. En base a eso conocemos al niño primero, sabemos y empezamos a entender cómo es su modo expresivo, cómo es su modo de comunicarse. Nos tomamos un tiempo de escucha, ¿sí? No apresurada, respetuosa, paciente, de nuestra parte para con los niños y las niñas, y en base a eso nos sentamos otra vez con las familias después de un tiempo de conocernos y aportamos algún saber en cuanto a lo que es la comunicación de ese niño, ¿sí? Todo lo que es expresivo. Vamos un poco más profundamente
todo aquello que consideramos que es lo intersonoro, lo que es la intersonoridad, lo que es la musicalidad primordial, ¿no? Que son como conceptos propios de mi profesión, pero que forman parte de todo ese lenguaje expresivo de cada niño, ¿sí? ¿Qué herramientas aportan al niño con autismo, ¿no? Desde la musicoterapia? Bien. Bueno, em, es importantísimo tener en cuenta que este es un abordaje que no enseña a los niños, ¿sí? Esto es un abordaje que no se transmite herramientas. Es importante comprender que este abordaje le ofrece al niño y a la niña una vivencia propia con lo expresivo, con su propia modalidad expresiva. Entonces, acá lo importante es que la vivencia comunicacional entre un niño y en este caso un adulto del terapeuta, el musicoterapeuta ofrece experiencias de vivencia con lo comunicacional, a través del juego, de lo lúdico, de los materiales con los que contamos, son parte de una escena donde uno ofrece un encuentro. En el encuentro sucede comunicación. La comunicación con ese niño va a tener que ver con ese modo expresivo de ese niño y con la musicalidad mía puesta en juego. Ahí se van construyendo escenas dialógicas a través de lo lúdico, donde el niño va exponiendo su modo expresivo. Y si se quiere, yendo a la pregunta de la herramienta, ese niño, esa vivencia se transforma en una experiencia gratificante. Por lo cual el niño va a tener intención, lo que apuntamos es que tenga intención y motivo para volver a querer comunicarse, a querer relacionarse con un otro. Ahí se crean si se quiere, herramientas, ¿no? Que no es que se las enseñamos, sino que la vivencia propia, lo que ofrecemos es una escucha, una intervención para que el niño pueda, tenga ganas de reiniciar a partir de algo que captó su interés, y que ese lenguaje expresivo circule. Eso es una forma que deja huellas. Esas vivencias dentro del tratamiento de musicoterapia deja huellas. ¿Qué quiere decir? Que el niño va a querer adoptar seguramente algunos modos, enriquecer sus modos, poder sostener algunas escenas dialógicas por más tiempo, poder reiniciar, retomar, recrear, bueno, todo eso es a partir de la vivencia en el proceso terapéutico. No sé si se entendió esto, que no le enseñamos herramientas, sino que se vivencian. ¿Cómo crees vos o qué consideración tiene dentro de la medicina o la salud, ¿no? La musicoterapia. Te digo esto porque, ponele, en mi caso, mi experiencia con Gada fue que cuando ella recibió el diagnóstico de autismo, nunca nos recomendaron musicoterapia. Y yo escucho que muchas familias hoy en día, hablando de los que son niños, ¿no? Le recomiendan mucho la musicoterapia hoy en día. Y yo noto que hubo un cambio de, por ahí, no tenerlo como presente a la musicoterapia. Como siempre digo, cuando salís con el diagnóstico, a nosotros nos pasó en ese momento de salir con lo que es más ortodoxo, fonoaudiología, terapia ocupacional y psicología para nosotros. No sabíamos que estaba la musicoterapia en ese momento, la conocimos de buscar en internet, investigar, hablar con otras familias, ¿no? Y llegamos de esa manera a la musicoterapia, como dentro de lo que es estimulación temprana, pero fuimos para probar y ver de qué se trata. No teníamos ni claro, te digo, a nosotros nunca nos hablaron de eso y en ese momento no se hablaba en los hospitales y hablamos con muchos médicos y nunca nos nombraron la musicoterapia. Hoy en día veo que muchos sí la nombran, la recomiendan y dicen qué bueno que está. Eh, yo aprendí, ponerle, si tengo que resumirlo muy básico, aprendí como que Gada se autocontrola las emociones con musicoterapia. Muy básico lo que digo, ¿no? Pero yo lo interpreto a ella, cada terapia que hace, qué le deja o en qué la fortalece, yo veo que musicoterapia la fortalece en el autocontrol de las emociones. Eso es lo que yo veo hasta hoy, por ejemplo, ¿no? Lo veo como de lo que yo veo acá en casa como papá. Por ejemplo, ¿qué consideración crees que tiene dentro de la medicina o de la salud, si se quiere, lo que es musicoterapia?
a la hora de lo que es recomendar una terapia cuando hay un diagnóstico o de una derivación, porque como bien vos decías, lo que es estimulación temprana en general, yo lo aprendí después que no hace falta tener un diagnóstico, incluso cuando sos papá primerizo, te re sirve porque te va educando a vos como padre, como madre también la estimulación temprana, sin tener un diagnóstico y sin que lo tenga quizás. Creo que es muy importante esto de acudir a estos lugares de estimulación temprana porque te va educando como padre, como familia, que está muy bueno eso, porque a veces está esto de que si no hay un diagnóstico no hago ningún tipo de terapia de nada, Mm. porque viste que de lo que era otra época, la terapia siempre era visto como algo, alguien que tiene un problema. Que puede ser también, pero hoy en día creo que nunca se puede acudir a las terapias sin tener un diagnóstico. Yo creo como familia que es muy importante para acompañar a educarnos, de guiarnos, ¿no? Porque es muy difícil, qué sé yo, empezar a ser padre o madre y siempre tenés una tribuna de que gente que opina o te llena de información, pero siempre de la opinión nada más. Sí. Y esto de acudir a un lugar, a un consultorio, como vos decís, está bueno que en un principio siempre se hace la entrevista con la familia o el entorno que tengan, ¿no? En ese momento, para ir conociendo, y eso ayuda un montón a que uno se vaya psicoeducando o lo que sea, ¿no? Porque es muy importante esa parte. Yo siempre digo que hay que trabajar en equipo, ¿no? No es solamente que vaya a terapia y que después nada más, sino que es trabajar en equipo, y trabajar en equipo para mí, qué sé yo, es adquirir conocimiento de parte de ustedes, o como vos, viste, me vas diciendo cosas, es muy importante para mí, por eso. Vuelvo a la pregunta, Sí. ¿qué consideración crees que tiene la musicoterapia desde la medicina hoy en día? Bueno, tengo que decir que, bueno, hemos logrado un reconocimiento un poco más benigno para nosotros los musicoterapeutas a lo largo de estos últimos años. Sí, siempre hay como una hegemonía médica, esto es real. Hay una parte que también el común de la gente no conoce, que es, hay musicoterapeutas en los hospitales públicos con carreras súper importantes, ¿sí? En lo que es desarrollo infantil temprano. Eso nos ha abierto bastante las puertas y el reconocimiento a nivel de profesiones de la salud, ¿sí? Vos bien decías que cuando a veces cuando se otorgan diagnósticos se sugieren abordajes, como vos lo nombraste ortodoxos, pero son como los que se suelen más fácilmente sugerir. Pero bueno, somos muchos los profesionales de la salud que estamos formados para esto. Entonces, así como los psicomotricistas, estamos como al pie del cañón y muy formados en lo que es la oferta de un abordaje integral. Eh, eh, Dicho esto, tenemos como un reconocimiento mayor, los musicoterapeutas, es verdad, en estos últimos años, últimas décadas diría. Lo que no quita es que eh, lo real es que aquellos profesionales que derivan, que conocen el trabajo de los musicoterapeutas, son los que hacen derivaciones más pertinentes, ¿no? Y esto se debe a que al trabajo interdisciplinario, o sea, esto es fundamental, el trabajo con las infancias, el trabajo en salud mental en general, eh, es importantísimo y es como la base de todo es el trabajo con otros, el trabajo en red, el trabajo interdisciplinario. Yo digo que las infancias hace 20 años no son las infancias de ahora y menos después de pandemias, ¿no? Las dificultades en el desarrollo son distintas, son diferentes, entonces los abordajes cada vez más deben ser integrales, cada vez más tienen que ser interdisciplinarios. Entonces, en ese sentido, la interdisciplina a los musicoterapeutas también nos está otorgando un lugar de valor, ¿no? Al mismo tiempo que las otras terapias, que los otros abordajes, ¿sí? Sí, Y en relación a lo que vos decís, la estimulación temprana, sí, la intervención de los musicoterapeutas en ese campo de la atención temprana es súper importante también, como las demás disciplinas. Y lo importante es cómo se escucha, cómo se mira, cómo se observa al niño que llega, ¿no? sí,
el reconocimiento de la falta, diría Marcela Armus, es reconocer que una disciplina no tiene la solución para todas las dificultades en el desarrollo infantil temprano, ¿sí? Acá es súper necesario el trabajo en interdisciplina y con las familias. El trabajo con los niños es el trabajo con las familias. Sí, Acá, sí, sí, estoy eso, diciendo, te hago un sí. paréntesis a lo último que dijiste, que es muy cierto, de trabajar en equipo, porque hay mucha gente que a veces pasa, ¿no? De echarle la culpa a los terapeutas de que muchos dicen, mi nene no usa ningún cambio con este terapeuta, lo cambio porque no veo ningún cambio. Y a veces esas personas no acompañan en su casa las terapias, llevar a cabo todo, porque por eso te decía que es muy importante, está bueno de que ir a estimulación temprana y tener estas entrevistas con las familias, porque uno como padre, yo digo, te vas reeducando, psicoeducando, aprendiendo, y eso te va enderezando un poco, ¿no? Para saber acompañar, porque hay que saber acompañar también, que no es fácil, pero estar predispuesto, digo yo siempre, porque a veces se cree que las terapias son llevarlo y traerlo como si fuese que lo llevas a la escuela y lo traes. Yo hablo desde la infancia, ¿no? ¿Se puede ir desde adulto? ¿Cómo es la terapia en un adulto? No sé, en la adolescencia, más adulto. Ujú. Con respecto a los adultos, sí, yo trabajo también con adultos y lo que prestamos principal escucha es a cómo se manifiesta nosotros decimos el padecimiento, ¿no? El sufrimiento, expresivamente. Nosotros tenemos una modalidad expresiva, una forma de hablar, una cadencia, unas pausas, un tono de voz, una velocidad, un ritmo, ¿no? Esto es métier de los musicoterapeutas. El padecimiento se manifiesta en nuestra expresividad. Nosotros prestamos escucha a eso, a esa forma de expresar. Eh, y vos decías hace un rato que Gada por ahí el tema de sus emociones. Ella tiene un espacio expresivo, o sea, el espacio de musicoterapia es un espacio expresivo donde se puede expresar distintos tipos de emociones, sensaciones, percepciones, se trabaja con eso. Y con los adultos también, nosotros tenemos esta forma de expresarnos. Eh, entonces, en base a lo que en este caso el adulto que vos decís eh, trae a sesión como necesidad, como bloqueo, como tabú, como dificultad expresiva, lo trabajamos de igual manera. De igual manera en el sentido de la escucha, ¿no? Y la intervención la vamos delineando en base al adulto, el acuerdo con el adulto, ¿sí? Y pueden salir intervenciones súper ricas que se van acordando con el adulto, ¿sí? O sea, el acuerdo, porque acá cuando nosotros hablamos de niños, no es que nosotros le decimos al niño lo que tiene que hacer, vamos construyendo con el interés del niño. Y en el caso del adulto es lo mismo, ¿cuál es el interés, cuál es la búsqueda? Y en base a eso, todo lo que es el lenguaje sonoro y musical, todo lo que es la expresividad sonora, lo trabajamos en base a los intereses, tanto del niño como del adulto. ¿De qué se trata la terapia de musicoterapia? Porque uno asocia generalmente la música a instrumentos, a bailar, escuchar música, ¿no? Pero no necesariamente la terapia se realiza con instrumentos, ¿no? Esto te Claro, digo para los que no tienen idea, ¿no? claro, claro, claro. En un espacio musicoterapéutico va a haber seguramente instrumentos musicales, objetos, eh, materiales de diferentes texturas, tamaños, objetos sonoros. No necesariamente la musicoterapia es para el imaginario de cantar y bailar y pasarla bien, ¿sí? Acá tengo que hacer referencia a algo fundamental para mí, que es la diferencia entre música y musicalidad, ¿sí? Yo más o menos les estoy hablando de la musicalidad como parte inherente a la expresión, a la expresividad humana, y de hacer la diferencia. La música es un producto de la cultura, ¿sí? Y la musicalidad es inherente a la expresividad humana. Entonces, la musicalidad habla de nuestra forma de expresarnos. Esto que te decía recién, la cadencia, la forma de hablar, las pausas, la velocidad, la rugosidad,
que usamos para comunicarnos, ¿sí? Con o sin palabras. Entonces, en una sesión puede haber música, si tiene que ver con lo que el proceso que está pasando ese niño, ¿sí? Puede haber una canción, si tiene que ver con algo que es significativo para ese niño, para esa niña. En el caso de los adultos, sobre todo va a tener que ver con la historia sonora y musical y con la musicalidad de ese adulto. Entonces vamos a trabajar con eso a nivel expresivo. No, esa es la diferencia. Nosotros trabajamos con la musicalidad del sujeto que viene a encontrarse. Es un encuentro donde la musicalidad de ambos circula. Y en base a en base a eso, se delinea un tratamiento y se acuerda. En el caso de los adultos con el adulto en tratamiento y en el caso de los niños también con la familia. Y se va hablando, ¿sí? Pero esa es la diferencia, no es una recreación, a veces no es que todo el mundo la pasa bien y es que es todo color de rosa, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. Si hay música, si surge música, si se baila, tiene que ver con el proceso que está haciendo ese niño, con una acción que tiene que ver con un encuentro expresivo entre el niño y su terapeuta. Cuando no hay diagnóstico y uno llega a musicoterapia, ¿ustedes de alguna manera ayudan a detectar que puede ser un diagnóstico de autismo o no? Qué buena pregunta. Bueno, los niños que ya sin diagnóstico y acceden a un tratamiento, después que se hace una valoración, en la evaluación en musicoterapia, esto que decía, unos encuentros, nos volvemos a sentar con los referentes adultos, con padre, madre, y decimos qué observamos y iniciamos un tratamiento. Después de un tratamiento y una evaluación más alargada sería, uno puede como profesional después elaborar una hipótesis de trabajo y una hipótesis de la situación general del niño, ¿sí? A veces nos piden informes justamente para abordar o el arribo a un determinado diagnóstico, ¿sí? A veces colaboramos, en realidad, los terapeutas que estamos teniendo en tratamiento a un niño o una niña, en base a un tiempo de evaluación, elaboramos un informe que después es tomado por una junta evaluadora, por ejemplo, para arribar o no a determinado diagnóstico. Sí, desde ya que las voces de los terapeutas que conocemos a los niños que están en tratamiento son súper importantes a la hora de eso, ¿no? De arribar eso, al diagnóstico. Los musicoterapeutas participan de la observación de un diagnóstico de autismo en lo que es el famoso ADOS. Eh, la participación de los musicoterapeutas en este tipo de test es solo con una formación calificada, ¿no? Certificada, digamos. Eh, hay muchos colegas que podemos hacer ese test, pero quiero aclarar algo. El test A2, como ADIR, como otros test, no arriban al diagnóstico, ¿sí? El test A2 no llegan al resultado de diagnosticar, ¿sí? Es una evaluación más o menos sistematizada que arriba a determinados valores donde se aproxima a una orientación, ¿sí? Esto es importante que lo sepan las familias también, porque es una herramienta súper válida, pero en un contexto, en un momento del desarrollo del niño, y que junto con otros profesionales aporta más datos para arribar o no a un diagnóstico. ¿Sí? Los musicoterapeutas hacemos orientación a padres también, que es no solo el acompañamiento, sino, bueno, generamos a veces charlas con determinados temas y talleres para justamente trabajar todo lo que es aspectos de crianza, que bueno, es una gran necesidad y una gran falta que hay en el sistema de salud de alojar a los papás en este transitar, ¿no? Sí, eso es muy importante lo que decís de lo que es cuidar al cuidador, como se dice, ¿no? Siempre. Pero en principio yo creo psicoeducar al cuidador, ¿no? En mi caso como papá o como mamá o el entorno que tenga, el tutor o quien acompaña a la persona diagnosticada, porque muchas veces
uno quiere acompañar, pero yo digo, no sabe cómo mm, hacerlo. Y a nosotros nos pasó, yo siempre cuento desde mi experiencia, ¿no? Para no generalizar, pero me pasó de que me dieron, hablé con una psiquiatra y me dio una definición de autismo buscada de Google, ¿no? Y, y yo digo, entiendo que estás tapada de trabajo, que un hospital te puede quemar la cabeza, lo que sea, pero yo estoy recibiendo el diagnóstico que va a cambiar mi vida, y para saber, para lo que es acompañar a una hija, ¿no? Eh, y yo me siento tan responsable como del futuro de mi hija, ¿entendés? Y yo por eso os digo, hay que educarnos como padres, orientarnos, si se quiere, no sé cuál es la palabra, la verdad, ¿viste? sí. Es muy importante porque nosotros somos los que vamos a acompañar. Los terapeutas, no, obviamente, ustedes son fundamentales para la vida de nuestros hijos, más cuando son niños, pero nosotros también, como yo digo, tenemos que estar bien orientados, no es solamente, porque a veces se nos da como un psicólogo para descargarnos nada más. Es importante hacer terapia, un psicólogo, pero a veces queda como descargate, sacate el estrés y liberate de cosas que uno por ahí no puede hablar con otra persona, pero no es solamente descargar o sacarte de encima los sentimientos. Para mí es también aprender a acompañar, aprender a guiarte de qué hacer, qué no hacer, que también eso se va aprendiendo obviamente en el camino, porque yo creo que es, como decimos, es muy particular en cada persona el autismo, pero también es muy particular el contexto y el entorno que acompaña, y es muy responsable eso. Yo me considero una persona muy importante al nivel de que, viste, como dice, muevo un pelo y me considero re culpable a veces, pero eso quizás es algo mío, pero me lo tomo muy intenso a todo, Mm, ¿no? Y digo, así como todo el tiempo trato de aprender, digo, por eso no entiendo las personas que creen que ir a terapia es acompañar y ya está, lo llevo y si no, viste que al principio te decía esto de, no me gusta que mi nene no está haciendo ningún cambio con esta terapia, lo voy a cambiar. Puede pasar, sí, puede pasar, ¿no? Pero para mí no es un motivo para andar cambiando de terapeuta todo el tiempo porque tu hijo no hace un cambio. Y no hace un cambio, he escuchado esto de que por ahí, no sé, eh, sigue tirando las cosas, sigue gritando o no agarra un lápiz o lo que sea, ¿no? Doy ejemplos nada más. Digo, a veces el resultado no es instantáneo, no es como vos decías, no es la solución a todo. Esto es guiarnos cómo acompañar y conocer a la persona brindándole a partir de lo que es, ¿no? Eh, es por ahí muy complejo explicar esto, pero yo creo que es muy importante, ¿no? Construir a partir de lo que es, y en eso también es un poco la aceptación, digo. Esto ya no de lo que es el entorno, de aceptar, que parece una simple palabra, pero conlleva muchas cosas. Aceptar, como digo, no es solamente listo, me doy por vencido, no me doy por vencido. Aceptar es tratar de comprender todo el tiempo y aprender a acompañar a la persona que por más que estemos guiados, es muy importante la predisposición de la familia, ¿no? Yo digo, el entorno que tiene la persona diagnosticada es muy importante. No considero que todos los niños en todo momento necesiten musicoterapia. Yo he dado niños de alta, o sea, de procesos terapéuticos, musicoterapéuticos. A ver, volviendo a la interdisciplina, ¿no? Digamos, el acompañamiento y a las familias y el trabajar con el contexto familiar tiene que ver con esto. ¿Qué necesita este niño en este momento? ¿Necesita más esto? ¿Necesita más algo conductual? Necesita a nivel expresivo está complicado y la intervención viene más por ese lado. O sea, esto ligado al que no trabajamos con diagnósticos, trabajamos con niños que padecen, niños que tienen determinados diagnósticos. Primero el niño, primero el sujeto niño, y después su condición, en este caso, por decirlo de esta manera, y el contexto familiar. Y la prioridad para hacer valer el derecho fundamental del niño, ¿no? Parafraseando un poco a Gisela Untoilich en cuanto a los diagnósticos, ¿no? En la edad temprana se escriben con lápiz, decía ella, dice ella. Digamos, tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Hay que tener como muchas aristas a tener en cuenta. Pero bueno, digo que el acompañamiento, dándome con esta reflexión tuya, de que contás de cómo ha sido, ¿no? Recibir el diagnóstico
y sentirse escuchado, sentirse apoyado, acompañado y no avasallado por nada, miles de terapias sin tener un espacio para dejar ser a los niños y no hacer las terapias en función de hacerlos encajar, de hacerlos funcionar. Gente que no acepta el diagnóstico de un hijo, pero no es por el simple hecho que tenga un diagnóstico o una etiqueta, porque un diagnóstico no es una etiqueta, sino que sepas cómo acompañar y que aprendas a respetar ciertas situaciones de esa persona, ¿no? Porque no deja de ser un ser humano, no es tu propiedad porque sea tu hijo. Yo eso lo creo así, ¿no? Es mi hija, pero no es mi propiedad, sino que es mi hija porque es mi responsabilidad guiarla y de alguna manera setearla como ser humano, ¿no? Por esto yo digo esto de educarme, yo estar bien para poder acompañarla, saber acompañarla, Gada. Sí, también además de la información y de preguntar y de participar y de formarse e informarse por parte de las familias, también es, bueno, ahora con toda esa información, dejémoslos de cantar y juguemos, ¿sí? Porque a veces los espacios de orientación para padres y los espacios de orientación y de contención también son, bueno, a ver, ¿cómo jugás? Porque también uno tiene que dejar de lado todo eso, la teoría, los conceptos, la información para, bueno, ¿sí? Dejar de cantar para poder encontrarse con sus hijos, ¿sí? En algunos casos se da más naturalmente, en otros no tanto, y la verdad que no es que haya alguien culpable, sino que está tan avasallado con tanta información que no se da lugar al espacio de el ocio, el juego espontáneo, el estar compartiendo, no sé, en un parque. O sea, es muy difícil, pero hay que dejar de cantar un poco la información, ¿sí? Hay como que tener espacios para que el niño sea como es, para que Sí, juegue espontáneamente. la sobreexigencia o el querer esperar un resultado de lo que es socialmente aceptado, para mí está muy mal, ¿no? Eso, yo siempre digo, tenemos reglas sociales muy injustas que nos vienen persiguiendo atrás todo el tiempo de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, pero eso está en uno tomar esa decisión, yo creo, de saber administrar el tiempo de lo que es dentro de un año, de a veces esto de descansar nada más, no hacer nada es muy productivo a veces. Eh, Exactamente. Sí, el tiempo de descanso, sí, absolutamente de acuerdo. Sí, sí. a ver, Y a acá veces, ¿no? pone, me creo una persona que está todo el tiempo tratando de buscar la manera de saber acompañar a mi hija y saber acompañarla quizás a veces es respetando su manera de ser simplemente, ¿no? Porque a veces eso cuesta mucho también. sí, Respetar ser como la otra persona es, más allá de las terapias y las herramientas y todo lo que conlleva. Es muy importante aceptar a la otra persona como es y acompañarla en su forma de ser, porque lamentablemente, como te digo, yo aprendí después todo esto y considero muy importante la información, esto que vos hablás hoy, es muy importante porque yo digo, si yo hubiese tenido todo esto al principio, digo, hubiese encarado todo, no sé si hubiese tenido otros resultados, pero hubiese encarado todo de otra manera, me hubiese ahorrado mucho estrés, muchos dolores de cabeza. Yo sí, digo, yo la pasé muy mal también al principio porque a veces, yo digo, por esto digo, no me creo un super papá, ni tampoco lo soy, y tampoco que yo muestre acá en nuestra página que todo parece lindo, eh, muestro lo que es en realidad, no muestro algo que no sea. Pero también yo la pasé muy mal al principio por esta cuestión de estar perdido, que parece que no, pero te daña un montón la psiquis. Siempre digo que me costó la psiquis todo esto a mí en un principio, hasta que te orientas. Cuando empiezas a orientarte, empiezas a aceptar, a saber acompañar. Por eso yo siempre digo que la idea mía de concientización y de acercar toda esta data es para la gente que no tiene idea o que está preocupada o que tiene esas dudas, ¿no? claro. Eh, está muy bueno porque eso te da tranquilidad, que es muy importante, ¿no? Yo digo, a veces ustedes como profesionales, obviamente tienen la mirada profesional y yo digo, y el conocimiento te da ese poder, ¿no? De saber sobrellevar ciertas situaciones. Pero cuando estás totalmente perdido, la verdad que te sentís muy vulnerable Sí, y a veces crees en cosas que no tenés que creer o crees en cualquier cosa. Obviamente uno como papá o mamá desesperado hace lo que sea, pero a veces no está bueno eso, porque te lleva a hacer muchos errores y esto de que digo, de cuando uno recibe un diagnóstico, termino esto y ya está. Cuando termina el diagnóstico digo,
que te inviten a una charla en los hospitales o en el lugar que sea, que te inviten a una charla para que vos puedas por lo menos empezar a orientarte, porque yo en el momento que salí con el diagnóstico de GAD del hospital, salimos con un papel perdido. Estás a preguntar a todo, pero estás a contrarreloj y las cosas van sucediendo todo el tiempo ahí. Y yo digo, si uno cuando recibe el diagnóstico tendría una charla, un taller, un algo, a mí me ofrecieron todo eso tiempo después, que lo hice porque la verdad que buenísimo, hice cursos, talleres, todo que me sirvió a mí. Pero digo, siempre me vino el remedio después del golpe, ¿viste? Yo digo, no pude anticiparme a nada. Terapia. Sé que hay individual y grupal. ¿Cómo se define eso? Bien, el proceso de musicoterapéutico individual es más o menos lo que venimos hablando, ¿no? Un abordaje en base al conocimiento de lo que se espera, lo que se busca, eh, lo que obtura todo lo que es comunicación, lenguaje y relacionamiento de cada niño o niña, y es un tratamiento con plazo a convenir, ¿sí? De acuerdo al lineamiento, a los objetivos de trabajo y a lo que se acuerda con la familia. Esto implica, además, reuniones periódicas, entrevistas periódicas con la familia, con la escuela, con el otro equipo, con el equipo tratante, cuando hablamos de interdisciplina. Eso por un lado. Y el abordaje grupal también puede ser en dos instancias, que es un abordaje grupal musicoterapéutico o en modalidad taller, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, ofrecemos las modalidades de grupo de musicoterapia. Cuando hablamos de grupo, tenemos que aclarar que no porque estén 3 o 4 niños en un mismo espacio compartiendo una propuesta sonora y musical, se puede hablar de grupo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que uno genera los espacios grupales para ofrecer un encuentro entre 2 o 3 niños, 3 o 4 niños, no más que eso, un encuentro con lo sonoro y musical en donde se den instancias de contacto, de interacción, de escucha, de juego, ¿sí? Estos son los parámetros que circulan en ambos encuadres, ¿sí? Nosotros estamos ofreciendo ahora, bueno, Músicas y Musiquistas, que es un taller de juego, de expresión sonora y musical, donde hay hasta 4 niños, más no, justamente por esto, porque lo que se trata de ofrecer es un espacio de encuentro. Cada niño, cada niña viene con un modo expresivo particular, que esto lo hablamos al comienzo de la charla, y, y se los escucha tal cual llegan, con qué inquietud, con qué cadencia llegan al encuentro, cuando ya hay grupos que hacen casi 2 años que están funcionando, por lo tanto se conocen entre ellas. Vamos a hablar, por ejemplo, de uno de los grupos, se conocen entre ellas, entonces hay un lenguaje sonoro, una musicalidad de cada una de ellas como modo expresivo que ya resuena en otra de las niñas, por ejemplo. Se las escucha, se las aloja, se ofrece una propuesta de encuentro. Y ahí surgen secuencias de juego, secuencias de encuentro, en donde la comunicación, la mirada, el sonido, la vocalización, la palabra, tiene lugar, ¿sí? Entonces ahí se arman riquísimos encuentros, momentos dentro de esos talleres, eh, y un cierre. Eh, Después tenemos con este tipo de ofertas, este tipo de encuadres de espacio, también tenemos, no es que solo vienen al taller y ya se acabó, sino que cada vez que terminamos un taller, un encuentro, hablamos con las familias, con las mamás generalmente que están, sobre lo que va sucediendo, sobre lo que vamos ofreciendo y lo que las niñas van tomando, sobre qué resuena en ellas, sobre algunos cambios, algunas ideas, algo que empieza a manifestarse comunicacionalmente de forma diferente en alguna de las niñas, cómo esto resuena en otras. Y tenemos también reuniones
periódica, ¿no? Cada tanto hacemos un encuentro solo con las mamás, por ejemplo, para hablar de, bueno, qué ha pasado en estos meses en este encuadre grupal. Y son instancias súper ricas, porque además de contar cada mamá cómo ha visto y escuchado a su hija en el transcurso de estos meses yendo a este espacio, no solamente poder expresar eso, sino poder escuchar en otra mamá algo similar, o la sorpresa de otra mamá, o compartir vivencias, o que después, por ejemplo, haya un cumpleaños de una de las niñas y nos enteramos que por fuera, bueno, se invitaron entre ellos, bueno, es como, bueno, una instancia muy rica. Eso es la diferencia entre el abordaje individual y el abordaje grupal. El abordaje grupal se ofrece este punto de encuentro para que lo comunicacional de cada niña con las características particulares entre en juego con otras. La capacidad de trabajar el lazo social ahí. En la medida de lo posible, no se les da actividades, se les ofrece propuestas, ¿sí? No es que van a aprender ni a hacer música tampoco, sino que van a sonar, vamos a hacer música, vamos a sonorizar. De eso se trata el encuadre grupal de musicoterapia. ¿Qué le recomendás a esa persona que por ahí está un poco perdida para acercarse a musicoterapia? ¿Qué tiene que tener en cuenta si se quiere? Mira, primero si escuchó esta charla, alguna idea va a tener. Si no la escuchó y tiene algunas inquietudes en relación a que si se preguntó por musicoterapia o llegó a esto por algo o no, nos tenemos que encontrar para conversar, ¿sí? Siempre yo los invito a que se acerquen. Tenemos una entrevista en modo de, bueno, contame cómo llegaste a mí. En este caso me ha pasado, bueno, con una de las niñas del grupo también, llegó por un flyer que dio, se acercó, preguntó, nos encontramos para contarle un poco, escucharla primero, cuál es la inquietud, por qué se le ocurrió musicoterapia, hay algo con la música de tu niña que siempre, generalmente sucede esto, o hay algo que a vos te hizo pensar en musicoterapia, cuál es el imaginario cultural y social que tiene esta familia en relación a musicoterapia, la escucho y en esa entrevista aprovecho a contar cuál es mi forma de trabajo, ¿sí? Qué le puedo ofrecer desde este espacio y hablamos de el niño o la niña en cuestión. En esa entrevista se desmenuza bien cuál es la búsqueda, qué es lo que podemos ofrecer. Mira, yo trabajo de esta manera, así, así, así. ¿Te parece que, si te parece, iniciamos no sé, una evaluación, nos tomamos un tiempo para que yo conozca a tu hija, a tu hijo, después nos volvemos a sentar y ahí acordamos si, qué es lo que, hacia dónde dirigiría yo un tratamiento, por ejemplo, con tu hijo, si estamos de acuerdo, iniciamos. Pero mucha gente se acerca sin saber realmente, así como algunos vienen algunos padres vienen recomendados por otros padres, o vienen por derivación de otro profesional, y otros, muchos en estos últimos tiempos, por curiosidad, yo no sé si a lo mejor con musicoterapia, bueno, hay que escuchar a esas familias y decirles de qué se trata para saber que ellos pueden elegir también, ¿no? Porque esto sí o sí se acuerda con la familia, ¿sí? Hay un libro de una recopilación de Miguel Toyo del Foro Infancias, eh, y donde hay un capítulo de Alejandra Jacoboni que se llama El derecho de hacerse escuchar desde temprano. Es un libro interesante. Y después el de El equipo MIN, que es musicoterapia en la infancia, así se llama. Es un libro base para mí. Y hay un montón de otros libros, no solo de colegas, también hay libros de otros autores de otras disciplinas que nos nutren, ¿no? Pero bueno, te podría recomendar de cada campo un libro. Un libro no, varios libros. Te agradezco mucho, gracias por tu tiempo y bueno, que sigas bien. Gracias, un abrazo a Gada. Bueno, gracias. Adiós. Bueno, chao, nos vemos.